Ahora mismo sin México, ninguno de nosotros podría sobrevivir. Gente de México, por favor ayúdennos. El mundo entero está convulsionado. La guerra ha llegado a su fase final, pero los problemas en torno al suministro de petróleo están teniendo repercusiones mucho mayores de lo esperado. Sin embargo, en este momento, hay un solo país que las naciones de Oriente Medio buscan desesperadamente. ¿Por qué en esta situación Oriente Medio busca a México? Es un fenómeno extraño. Le están suplicando desesperadamente a un país que, aunque produce petróleo, su papel como eje central de la cadena de suministro ha sido subestimado. ¿Qué está pasando? Volemos al terreno en Oriente Medio. Hola, soy Hassan Al-Fatani. Soy analista estratégico principal en una empresa petrolera estatal de Oriente Medio. Desde niño, mi padre me decía, Hassan, este aceite negro mueve el mundo, mientras lo tengamos, el mundo nos necesitará. Nunca dudé de esas palabras. Ni cuando estudié ingeniería petrolera en el extranjero a los 25 años, ni cuando subí por primera vez a un petrolero y crucé el estrecho de Hormuz a los 30, ni cuando ocupé el puesto de analista principal en la empresa petrolera estatal a los 50. Nunca abandoné esa convicción. El mundo, al final, nos necesitará a nosotros. Aquel día debía ser uno más. A las 2 de la madrugada, ya estaba en mi oficina. No suelo dormir mucho. Desde joven, era mi costumbre despertarme a las 2 de la mañana y revisar los documentos a esa hora. En mi monitor se mostraban densamente las rutas en tiempo real de los petroleros, docenas de ellos saliendo del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. El flujo nunca se detenía, al menos no hasta ese momento. El teléfono sonó a las 2:30 de la madrugada. Al-Fatani, venga inmediatamente a la sala de situación. La voz de mi jefe era diferente a la de siempre. En 30 años, nunca había sentido un atisbo de miedo en su voz. Pero ese día fue distinto. Una sola palabra que se filtró por el auricular me oprimió fuertemente el corazón. Algo malo había sucedido. Todavía recuerdo los rostros de todos los que estaban en la sala de situación cuando abrí la puerta. 12 analistas miraban fijamente los monitores con rostros pálidos. Bajo la luz fluorescente, su piel parecía aún más lívida. Nadie abría la boca. Ni siquiera se oía el sonido del teclado. Un silencio pesado se había instalado. Se ha recibido un informe de que 3 petroleros fueron atacados al norte del estrecho de Hormuz, dijo mi jefe en voz baja. Las Fuerzas Armadas han declarado el bloqueo del estrecho. Miré el monitor. Los números fluctuaban. El gráfico de precios del crudo en tiempo real se disparaba verticalmente. Londres, Nueva York, Singapur, Ciudad de México, los mercados energéticos de todo el mundo comenzaron a tambalearse simultáneamente. $120 por barril, $150. En solo 10 minutos, el precio subió $30. Los números en la pantalla se movían como si tuvieran vida. Esto no es un simple ataque, murmuré. Está planificado. Los informes seguían llegando. El Paso del Norte, completamente bloqueado. Hostilidades en el Paso del Sur. La quinta flota de EEUU, desplegada. Grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en movimiento de emergencia. Para cuando llegó el quinto informe, sentí que mis manos estaban frías. 30 años de experiencia en el campo me decían que esto no terminaría en unos días. 2 horas después, los buques de guerra de varias naciones comenzaron a congregarse cerca del estrecho de Hormuz. Portaaviones estadounidenses ya habían ingresado a las aguas cercanas. La Armada China también se movió apresuradamente. Se informó que fragatas de la Armada Británica se dirigían al Golfo de Omán. Pero ese era el problema. Cuantos más buques de guerra se reunían, el riesgo de un choque aumentaba exponencialmente. La situación, con buques de guerra de grandes potencias apiñados en un estrecho, era como echar gasolina al fuego. Intuitivamente, comprendí que la situación se estaba volviendo incontrolable. Salí un momento y respiré el aire frío de la noche. Había muchas estrellas en el cielo. Bajo este cielo estrellado, la arteria energética del mundo estaba a punto de obstruirse. Había cruzado el estrecho de Hormuz cientos de veces. Aunque sabía lo importante que era ese estrecho canal, nunca había imaginado que llegaría un día como este.
La reunión de emergencia se convocó a la mañana siguiente. Antes de que el sol saliera por completo, delegaciones de varios países relacionadas con la seguridad energética se reunieron en Abu Dhabi. Estados Unidos, la Unión Europea, las naciones productoras de petróleo de Oriente Medio, las principales naciones asiáticas consumidoras. En la sala de conferencias se mezclaban idiomas de 20 países. Había gente con auriculares para la traducción simultánea, gente abriendo computadoras portátiles, gente susurrándose en voz baja. La sala de conferencias parecía ordenada, pero el ambiente era tenso como la cuerda de un arco. El ambiente era malo. Deberíamos tomar una respuesta militar, dijo primero la delegación estadounidense. Argumentaron que a menos que se eliminara la fuente del ataque, el estrecho seguiría siendo inestable. Europa abogó por una solución diplomática. Las naciones productoras de Oriente Medio se miraban entre sí. Cada país pronunciaba palabras que priorizaban sus propios intereses. Las voces se elevaban, pero no se llegaba a ninguna conclusión. Pasaron 2 horas. Pasaron 3 horas. Los informes en tiempo real que llegaban de fuera eran cada vez peores. Un informe de que las refinerías asiáticas habían declarado el estado de emergencia en el suministro de crudo. Un informe de que algunos países europeos estaban considerando liberar sus reservas estratégicas. Un informe de que los mercados financieros estaban temblando violentamente. Había muchas palabras, pero ninguna respuesta. Fue entonces cuando, en un rincón de la sala de conferencias, una persona levantó la mano. Era un analista llamado Osvaldo Vargas, de la Agencia Internacional de Energía. Era un mexicano de unos 40 y tantos años. Tenía un semblante sereno, pero su voz poseía una fuerza extraña. El murmullo en la sala se calmó de repente. Si intentamos resolver la situación actual militarmente, solo llevará más tiempo, declaró con claridad el analista Vargas. Mientras el estrecho esté bloqueado, la prioridad es mantener la red de suministro global y minimizar el impacto. Si el suministro se mantiene hasta cierto punto, ganaremos tiempo para aliviar la tensión. La sala de conferencias quedó en silencio por un momento. ¿Entonces hay alguna manera?, preguntó alguien. El analista Vargas dijo lentamente: en esta situación actual, solo hay un país en el mundo capaz de recibir, refinar, almacenar y redistribuir grandes volúmenes de crudo. Hubo un momento de silencio. México, dijo con firmeza el analista Vargas. La situación actual no puede ser resuelta sin México. Cuando escuché esas palabras por primera vez, para ser honesto, me quedé atónito. En mi corazón, resoplé. México, un país productor de petróleo. Sí, pero ¿por qué se menciona su nombre aquí en este contexto? No lo entendía en absoluto. Nosotros somos los que tenemos el petróleo. Si es un problema energético, nosotros deberíamos ser el centro. ¿Qué papel podría desempeñar un país, con sus propios desafíos en la refinación y distribución, en una crisis de recursos globales como esta? Al salir de la sala de conferencias, murmuré: un país que, aunque produce petróleo, no se enfoca en esto como solución global. ¿Por qué aparece? Sin embargo, no tardaría en darme cuenta de que esa idea estaba equivocada, y que estaba completamente, irrecuperablemente, equivocado. A la mañana siguiente, estaba en mi oficina, mirando los datos. Era el 4.º día desde que se produjo el bloqueo del estrecho de Hormuz. La situación no había mejorado. Al contrario, se había vuelto aún más compleja. Los buques de guerra se concentraban en el estrecho, y el riesgo de un choque accidental aumentaba día a día. De hecho, se habían producido enfrentamientos en algunos tramos. Llegaron informes de que ambas partes habían realizado disparos de advertencia y que había heridos. El mercado energético mundial estaba en estado de pánico. El precio del crudo casi se duplicó en solo 3 días. El precio, que era de 2 dígitos por barril, estaba a punto de superar los 3 dígitos. Algunos países europeos liberaron sus reservas de emergencia. Los fabricantes asiáticos comenzaron a reducir sus operaciones de fábrica. Las aerolíneas redujeron sus rutas y las tarifas de transporte marítimo se dispararon día a día. Y aún así, nadie tenía idea de cuánto tiempo duraría esto. Se celebró otra reunión de emergencia. Esta vez se reunieron aún más países.
Los asientos estaban llenos de ministros de energía y representantes de organizaciones internacionales. Las mesas se habían ampliado y las cabinas de traducción se habían duplicado de 2 a 4. El aire en la sala de conferencias era denso. Una respuesta puramente militar es insuficiente, comenzó el representante estadounidense. Incluso si se rompiera el bloqueo del estrecho, se crearía un vacío de suministro durante medio mes o un mes. El problema es cómo llenar ese vacío. Fue entonces cuando el analista Vargas solicitó nuevamente la palabra. Esta vez sostenía un informe mucho más grueso que el día anterior. Era tan grueso que tuvo que sostenerlo con ambas manos. Propongo un sistema de operación de emergencia centrado en México, declaró con claridad el analista Vargas. La sala de conferencias comenzó a murmurar. Yo me incliné a medias de mi asiento y pregunté, ¿hay alguna base? ¿Base práctica? El analista Vargas asintió y abrió el informe. Luego, leyó las cifras una por una. Su voz era tranquila, pero estaba llena de convicción. Actualmente, México posee la quinta mayor capacidad de refinación de crudo del mundo. Solo su capacidad de procesamiento diario es de 3.4 millones de barriles. Las reservas de petróleo son suficientes para 180 días, más del doble del estándar legal. Toda la infraestructura logística, desde la recepción del crudo hasta su refinación, almacenamiento y posterior envío, está completamente construida. 1. 2. Mientras escuchaba esas cifras, traté de mantener la compostura, pero, para ser honesto, estaba asombrado. No lo sabía. Nadie me había hablado nunca de esto. 3.4 millones de barriles al día, y el quinto más grande del mundo, interrumpió el representante alemán. Pero México no es actualmente un país importador neto de petróleo, ¿verdad? El almacenamiento y la refinación serían para su propio consumo. No significa que pueda procesar volúmenes de otros países. El analista Vargas respondió con calma. Actualmente, la capacidad de procesamiento excedente de México es de 800,000 barriles al día. Con una operación de emergencia a corto plazo, es posible llegar a 1.2 millones de barriles. Y no se trata solo de refinación. La historia cambia cuando incluimos la capacidad de carga y descarga de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Veracruz y Manzanillo, la red de oleoductos que conecta todo el país, y la capacidad de reparación de buques con tecnología de construcción naval de clase mundial. 3, 4, 5. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Lentamente, dejé caer el bolígrafo que tenía en la mano. Algo estaba calculándose en mi cabeza. Una persona sentada junto a la delegación de Arabia Saudita murmuró, ¿esto es cierto? El analista Vargas dijo con firmeza, puede verificarlo directamente en los documentos. Aquí están las fotos satelitales y las estadísticas oficiales. Esto no es una suposición. Esa tarde, se distribuyeron copias del informe a las delegaciones de cada país. Yo también recibí un ejemplar. En el coche de regreso al hotel, abrí el informe. Desde la primera página, las cifras se sucedían. Una lista de las instalaciones de refinación de México y su capacidad. La capacidad total de almacenamiento de los tanques de reserva. La capacidad de procesamiento de carga y descarga de cada puerto. Mapas de la red de oleoductos. La capacidad de reparación de buques de los astilleros. Con cada página que pasaba, mis ojos se abrían más. Esto no era simplemente la infraestructura de un país que compra y usa petróleo. Era la de un país que había diseñado todo el proceso. Recibir, procesar y volver a enviar petróleo al mundo. Un país que fue diseñado de esa manera desde el principio. Un país que, precisamente por no tener abundantes recursos, tuvo que sobrevivir con un sistema. Por primera vez, mi convicción se tambaleó. Durante 30 años, había creído que la riqueza en recursos petroleros era lo que definía a una potencia energética. Pero este informe contaba una historia diferente. No los recursos, sino el sistema. La capacidad de crear un flujo, la capacidad de recibir, procesar y enviar al mundo. Eso, más bien, podría ser una fuerza aún mayor. Esa noche, apenas pude dormir. Leí el informe hasta las 3 de la mañana. Me quedé mirando el techo.
estupefacto, y finalmente cerré los ojos. Justo antes de dormirme, me vino a la mente este pensamiento: hay algo que he ignorado durante 30 años. Ese pensamiento me llevó a la mañana siguiente a llamar a la puerta de la oficina del analista Vargas. El analista Vargas ya estaba en su asiento, a pesar de ser temprano en la mañana. Sobre su escritorio había una pila de informes y 2 computadoras portátiles abiertas. El vapor se elevaba de una taza de café. Al verme, me indicó con un gesto natural que me sentara en el asiento de enfrente. «Por favor, pregunte lo que quiera», comenzó. Le pregunté sin rodeos. ¿Desde cuándo se desarrolló esta capacidad en México? No pudo haber surgido de forma natural, ¿verdad? El analista Vargas reflexionó un momento antes de responder. Desde la década de 1970. Al principio, no había nada. 6, 7, 8, 9, 10. Dio un sorbo a su café y comenzó a hablar lentamente. México es un país productor de petróleo. Sin embargo, irónicamente, esa misma realidad lo hizo fuerte. Precisamente porque en el pasado la nación experimentó vulnerabilidades al depender de otros para refinar y distribuir su propio crudo, o por la inestabilidad global de los precios, tuvo que construir un sistema completo desde cero. No fue solo producir, sino controlar todo el proceso de recepción, procesamiento, almacenamiento y distribución. Nadie nos ayudó a hacerlo. La urgencia fue lo que lo creó. Yi, Liu, Qi, Pa, Shi, Shi, Shar. Quería preguntar algo, pero decidí limitarme a escuchar. El analista Vargas continuó. Durante la crisis del petróleo de 1973, México, a pesar de sus reservas, sintió una profunda vulnerabilidad en la cadena de suministro global. La capacidad de refinación no era suficiente para sus propias necesidades. Los precios se dispararon y la incertidumbre paralizó la industria. 6, 7, 9, 10. En ese momento, los líderes mexicanos decidieron: nunca más volverá a suceder algo así. Si bien producimos petróleo, haríamos de nuestra capacidad para manejarlo la mejor del mundo. Me incliné involuntariamente. Era una historia que no conocía. Así empezó todo, continuó el analista Vargas. Se construyeron refinerías, se aumentaron los tanques de almacenamiento, se ampliaron los puertos y se desarrollaron astilleros. 1, 3, 4, 5. 50 años después, todo eso se ha convertido en un sistema gigantesco y conectado. Tomé un mapa y busqué Salina Cruz. ¿Conoce Salina Cruz?, preguntó el analista Vargas. Es una ciudad en el sur de México. Allí se encuentra el clúster de refinación y petroquímica más grande del mundo, como una única unidad urbana. Las gigantescas instalaciones de refinación, la interconexión con las plantas petroquímicas. Si un buque cargado con crudo entra allí, se refina, se almacena, se producen productos petroquímicos e incluso se reparan o construyen buques para transportar esos productos. Todo se hace dentro de una misma región. 3, 4, 5. Cuando encontré Salina Cruz en el mapa, era solo un pequeño punto. No podía creer que ese pequeño punto fuera el más grande del mundo. Y no solo eso, dijo el analista Vargas, señalando los documentos. Coatzacoalcos, Veracruz, Manzanillo, 3, 4, 5. Los principales puertos de México tienen cada uno un papel especializado. Estos puertos están conectados por oleoductos, carreteras y ferrocarriles. El crudo que entra en un puerto puede ser transportado rápidamente al interior o a otros puertos. Incluso si un puerto se bloquea, hay una estructura de respaldo doble que permite desviar el flujo a otros puertos. Mientras miraba los documentos, sentí que mi boca se secaba. Esto no es solo infraestructura, esto es diseño, murmuré. Alguien lo concibió y lo construyó así desde el principio. El analista Vargas asintió. Exacto. Nada de esto se hizo de forma improvisada. Es el resultado de 50 años de construcción en una misma dirección. También descubrí por primera vez que las empresas globales ya utilizaban la capacidad de México. El analista Vargas sacó docenas de contratos. Eran contratos para refinar crudo de Oriente Medio en México y suministrarlo a los mercados de América Latina, el Caribe y América del Norte.
Había empresas estadounidenses, europeas y otras asiáticas. Cuando no había crisis, nadie le prestaba atención. No se informaba en las noticias, pero ya llevaba décadas funcionando en silencio. Esto no es una industria, murmuré involuntariamente. Es un sistema completo. El analista Vargas asintió. Así es. Y un sistema como este no se construye de la noche a la mañana. Requiere décadas de tecnología, experiencia e infraestructura acumuladas. Incluso si China o la India intentaran construir algo similar ahora mismo, les llevaría al menos 30 años. Miré por la ventana. El sol ardiente de Abu Dhabi se reflejaba en el cristal, mientras yo, durante 30 años, me enorgullecía del petróleo de Oriente Medio. Al otro lado del mundo, México había estado cultivando en silencio otro tipo de poder. Sin ruido, sin ostentación, la arrogancia de quienes poseen recursos había oscurecido la capacidad de quienes construyen sistemas. Y había algo aún más sorprendente. El analista Vargas añadió por último, ¿sabe por qué esta capacidad de México es la más potente? Al ver que no podía responder, dijo lentamente, porque no toma partido por ninguna nación. México es amigo de Oriente Medio, tiene buenas relaciones con Estados Unidos y no está en conflicto con ninguna nación de América Latina. Aunque tiene alianzas militares, en cuestiones energéticas, México no es enemigo de nadie. No hay ningún país que tenga razones para rechazar a México, que recibe y procesa su crudo, un centro neutral. Esa es la verdadera fuerza de México. Sentí que esas palabras resonaban en mi cabeza durante un tiempo. Un centro neutral. Era un país que no conocíamos. No, era un país que no habíamos querido ver. Lo considerábamos pequeño. Lo menospreciábamos por sus propios desafíos en su industria petrolera. Pero ellos habían estado preparándose en silencio durante 50 años para convertirse en la existencia más necesaria del mundo, sin poseer la hegemonía de los grandes productores. Ese día, al salir de la oficina, hice otra pregunta. ¿Los mexicanos saben esto? ¿Que su país tiene tal capacidad? El analista Vargas pensó un momento y luego sonrió tranquilamente. La mayoría de la gente probablemente no lo sabe. Simplemente han estado haciendo su trabajo en silencio. No lo construyeron para presumir. Durante un tiempo, no pude decir nada ante esas palabras. La realidad era dura. En cuanto se empezó a discutir en la sala de conferencias un sistema operativo centrado en México, el ambiente cambió. La propuesta del analista Vargas ganó credibilidad, y de todas partes surgieron objeciones. Era algo que esperaba. Pero la vehemencia superó mis expectativas. La delegación estadounidense fue la primera en hablar. Si se reestructura el sector energético en torno a México, a largo plazo se debilitará la influencia de Estados Unidos. Eso no es algo con lo que podamos estar de acuerdo. La voz era firme. La delegación china fue aún más explícita. México es un aliado militar de Estados Unidos. Un hub mexicano significaría, de hecho, que Estados Unidos controlaría la red de suministro energético. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El lado ruso mantuvo una línea similar. Dicen que es neutral, pero es un país alineado con Estados Unidos. No podemos aceptar que se convierta en un hub energético. Las objeciones llegaron simultáneamente de 2, o más bien 3, direcciones, y el analista Vargas permaneció en silencio por un momento. El ambiente en la sala de conferencias se volvió tenso. Al observar la situación, para ser sincero, sentí cierto alivio. En el fondo, deseaba que se adoptara otro método que no fuera el de México. La idea de que Oriente Medio debía ser el centro aún persistía en mí. Nosotros, los que tenemos los recursos, debemos ser la solución a esta crisis. De lo contrario, el orden no se mantendría. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más grave. Otro informe llegó desde Hormuz. Un incidente en el que un buque de guerra estadounidense y un barco de la Guardia Revolucionaria iraní estuvieron a punto de chocar en aguas estrechas. Ambas partes dispararon tiros de advertencia el uno al otro. Solo un proyectil se desvió. El informe decía que no se podía garantizar lo que sucedería después. La tensión se congeló. Si se produce un choque, el período de bloqueo podría extenderse de meses a años, dijo en voz baja,
un experto en energía de la delegación alemana. En ese caso, las principales naciones europeas podrían ver cómo toda su industria manufacturera se detiene. Entonces, algo extraño ocurrió. Los países que se habían opuesto a la propuesta de México, hacía un momento comenzaron a guardar silencio. Sus voces se suavizaron, se cruzaron de brazos y miraron la mesa. Frente a los números, el orgullo no tenía sentido. Yo también sentía lo mismo. Una parte de mi corazón todavía se resistía. ¿Por qué, de todas las naciones, tenía que ser México? Oriente Medio debería ser el centro, pensaba. Pero por otro lado, un cálculo frío avanzaba. ¿Hay alguna nación productora de petróleo en Oriente Medio que tenga la capacidad de refinación de México ahora mismo?, preguntó el analista Vargas. Arabia Saudita tiene refinerías, pero están demasiado cerca de la zona de conflicto. Irak es inestable internamente. Kuwait es demasiado pequeño. En este preciso momento, ¿qué país podría recibir y procesar más de 1 millón de barriles de volumen de emergencia al día? Nadie respondió. En ese silencio, sentí el sudor en mis palmas. Poseer petróleo y mover petróleo eran dos cosas diferentes. Nosotros teníamos los recursos, pero el sistema para enviarlos al mundo no era nuestro. Gran parte de los oleoductos, los petroleros, las refinerías y los puertos eran propiedad de empresas extranjeras. Vendíamos petróleo, pero el camino que seguía ese petróleo hacia el mundo lo habían construido otros. Cuando ese camino se bloqueó, no teníamos nada que hacer. A última hora de la tarde, la reunión se suspendió temporalmente. Las delegaciones de cada país se reunieron en pequeños grupos y susurraron. Yo, solo, me paré junto a la ventana del pasillo y miré hacia afuera. La ciudad de Abu Dhabi temblaba bajo el calor del mediodía. La lógica del poder. Había creído en ella toda mi vida, que los que tienen recursos son fuertes. Pero ahora esa lógica se tambaleaba. No, se desmoronaba. El poder no era poseer recursos, sino moverlos. Y la nación que poseía el sistema para generar ese movimiento era la verdadera potencia. Esa noche, apenas pude tragar la cena. Me senté en el restaurante y solo bebí 2 tazas de café. Mi mente no dejaba de dar vueltas. En el camino de regreso, recibí una llamada telefónica. Era un ejecutivo de la sede central. Me preguntó cómo estaba el ambiente en la reunión. Dudé un poco y luego dije, es más complejo de lo que pensaba. Parece que no es solo un problema militar o diplomático. El ejecutivo preguntó, entonces, ¿qué tipo de problema es? Reflexioné un momento, y luego dije lentamente, parece que tenemos que reconsiderar si lo que poseemos es realmente poder. Se hizo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Llegó una semana después. El principal paso del estrecho de Hormuz fue completamente bloqueado 7 días después de que ocurriera el incidente inicial. Tanto el paso norte como el paso sur fueron declarados zonas peligrosas, y la mayoría de los grandes petroleros quedaron varados. El 30% del suministro mundial de crudo desapareció en un solo día. Cuando escuché esa cifra en la sala de situación, sentí un mareo. Yo también sabía cuánto era el 30%. Era como si todas las naciones productoras de Oriente Medio no hubieran podido vender nada en un día. No, era peor que eso. Los mercados entraron en pánico, y el impacto se extendió más allá de la interrupción del suministro. Primero, el combustible para aviones se convirtió en un problema. Las principales aerolíneas asiáticas comenzaron a suspender algunas rutas, no porque no pudieran conseguir combustible, sino porque, ante la falta de certeza sobre el suministro futuro, las aerolíneas se adelantaron y redujeron sus operaciones. Los pasajeros se quedaron varados en los aeropuertos. Los vuelos directos de Europa a Ciudad de México desaparecieron repentinamente. Los reembolsos se dispararon y las líneas de atención al cliente de las aerolíneas se paralizaron. Luego vinieron las fábricas. Los fabricantes mexicanos y alemanes comenzaron a reducir el ritmo de producción. En parte, se debía a la dificultad para obtener componentes, pero la incertidumbre sobre el suministro de energía era una razón aún mayor. Fábricas de automóviles, fábricas de semiconductores, acerías, una por una, las luces comenzaron a apagarse. Era como si se escuchara el sonido de las cadenas de suministro globales
rompiéndose en tiempo real. Los mercados financieros colapsaron aún más rápido. Los principales mercados de valores asiáticos cayeron día tras día. No solo las acciones relacionadas con la energía, la logística, las aerolíneas, la manufactura e incluso los bienes de consumo cayeron todos en picada. El mercado demostró en mediodía que si la red de suministro se tambaleaba, todo se tambaleaba. Los números se derretían. Los precios de las acciones de empresas que hasta ayer eran sólidas cayeron un 30%, un 40%, y luego ocurrió la situación más paradójica. Nosotros, las naciones productoras, nos encontramos en una situación en la que no podíamos vender petróleo. Los tanques de almacenamiento estaban llenos de crudo, la producción continuaba, pero no había forma de transportarlo. Cuando se bloqueó el estrecho de Hormuz, los petroleros dejaron de venir. No podían venir. Las compañías de seguros habían suspendido la cobertura para los buques que transitaban por las aguas designadas como zona de peligro. Ninguna compañía naviera operaría sin seguro. Un funcionario del Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita murmuró en voz baja: «Tener petróleo no tiene sentido». Cuando escuché esas palabras, sentí un dolor agudo en el centro de mi pecho. No tenía sentido. Así era. Teníamos los recursos, pero sin un sistema para enviarlos al mundo, los recursos estaban inmediatamente atrapados. Como si el pozo estuviera lleno de agua, pero sin una cubeta, no se pudiera beber. En la reunión de esa noche, el ambiente había cambiado por completo. Los países que se habían opuesto a la propuesta de México unos días antes comenzaron a hablar una por una. Se sentía una atmósfera de no hay otra opción. Se rindieron ante la realidad. La delegación europea fue la primera en cambiar su postura. Necesitamos una alternativa realista. Su voz denotaba cansancio. No tenemos el lujo de discutir ideales. Estados Unidos también dio un paso atrás. Estamos dispuestos a negociar los términos detallados. La delegación china permaneció en silencio. Su silencio era una especie de respuesta. Fue entonces cuando el analista Vargas se levantó de su asiento. En México, los preparativos para la recepción de emergencia ya han comenzado, dijo. Si se activan las instalaciones de emergencia en Salina Cruz y Coatzacoalcos, se puede recibir crudo adicional en 48 horas. La decisión debe tomarse rápidamente. Cada día de retraso, más países sufrirán mayores pérdidas. 3, 4, 5. La sala de conferencias quedó en silencio. En ese silencio, sentí que algo gigantesco había comenzado a moverse. El centro de poder del mundo se estaba desplazando lentamente pero con seguridad. De los países que poseen petróleo a los países que mueven petróleo. En ese momento, puse mi mano sobre la mesa. Mis manos estaban frías. El sonido de 30 años de convicción desmoronándose resonó en mi pecho. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que el sonido de un colapso podía ser tan silencioso. Se tomó la decisión. La Conferencia Internacional de Coordinación Energética de Emergencia aprobó una resolución que designaba a México como el Centro Logístico Energético Temporal. La mayoría votó a favor. No hubo oposición. Hubo 2 abstenciones, pero nadie en la sala de conferencias les dio poder. La delegación china se levantó de sus asientos en cuanto terminó la votación. Sus rostros estaban tensos, pero no pudieron detenerlo. Ante la realidad, los intereses políticos a veces tenían que ceder. Mientras escuchaba el resultado de la votación, sentí una oleada de emociones complejas. Había un vacío, como si hubiera perdido algo. Era el orgullo de haber creído durante 50 años que éramos los protagonistas de la energía mundial. Al mismo tiempo, también me vino a la mente la idea de que la respuesta que el mundo había elegido podría ser realmente la correcta. Las 2 emociones se mezclaron, y mi pecho se sintió pesado. El gobierno mexicano hizo el anuncio oficial 6 horas después de que se aprobara la resolución. La nación de México movilizará todas sus capacidades para la estabilización del suministro energético internacional. La declaración fue breve y sin condiciones. No era para un país específico. Simplemente se haría porque el mundo lo necesitaba. Leí la declaración 3 veces. No había condiciones. No podía entender ese hecho. En una situación de crisis como esta,
Al ofrecer tal capacidad, seguramente se podría exigir una compensación acorde. Se podría haber exigido un contrato de suministro a largo plazo. Se podría haber exigido una reducción de aranceles. Era una oportunidad para asegurar una ventaja estratégica. Cualquier país lo habría hecho, pero México no lo hizo. Le pregunté al analista Vargas, ¿por qué el gobierno mexicano no presentó ninguna condición? No lo entiendo. El analista Vargas sonrió un poco, y luego dijo, lo que ganamos no lo obtenemos con condiciones, lo obtenemos con confianza. Si en este momento el mundo necesita a México, simplemente haremos lo que sea necesario. Así es más fuerte. Esas palabras resonaron en mis oídos. Lo obtenemos con confianza. El apoyo incondicional es más fuerte. En ese momento, no comprendí del todo el significado de esas palabras. La operación comenzó 2 días después de que se aprobara la resolución. Se recibió un informe de que la operación de emergencia en Salina Cruz había comenzado en 4 días. Las refinerías que no estaban ligadas a contratos existentes abrieron sus puertas. Se dijo que el personal había trabajado 2 noches seguidas inspeccionando las instalaciones. 6 petroleros que esperaban ser cargados en Oriente Medio cambiaron su destino a México. Los países de la región asiática que enfrentaban una crisis de suministro comenzaron a asegurar rutas de suministro a través de México. Las empresas globales reaccionaron rápidamente. Las empresas de comercio que operaban en el mercado energético asiático firmaron contratos de emergencia con México. Las líneas logísticas comenzaron a reconstruirse. Poco a poco, el flujo comenzó a moverse por la red de suministro que estaba obstruida. Las aerolíneas comenzaron a reconsiderar sus planes de reducción de operaciones. Las fábricas comenzaron a recuperar lentamente sus tasas de operación. Y sobre todo, el precio del crudo bajó por primera vez. Fue una pequeña caída, pero esa pequeña caída significaba más que solo un número. Era una señal de que la incertidumbre comenzaba a disminuir. El mercado respiró. El mundo comenzó a creer que México realmente podía desempeñar este papel. Me senté en silencio frente al monitor, mirando los datos. El mundo se apoyaba en México, de una manera que nadie había anticipado. En una situación para la que nadie estaba preparado, México ya estaba listo. Sin que nadie lo ordenara, sin que nadie lo pidiera, durante 50 años. México es la respuesta. Me repetí esas palabras en mi corazón. Me avergoncé de mí mismo, de haberme reído por lo bajo la primera vez que se pronunció ese nombre en la sala de conferencias. El mundo no había elegido a México. El mundo no tenía otro lugar a donde ir más que México. Ese era el verdadero significado de la fuerza. Una existencia indispensable, una existencia irreemplazable. Eso era México. Me dirigí directamente a Salina Cruz. Pensé que los informes y los números solos no eran suficientes. Tenía que verlo con mis propios ojos. Quería confirmar la realidad de este país, México, con mi propia intuición, la de un hombre que había recorrido los campos petroleros de Oriente Medio durante 30 años. Si era algo hecho por alguien que no conocía el campo, seguramente habría alguna falla en alguna parte. En el momento en que aterricé en el aeropuerto de Salina Cruz, el olor era diferente. Un pesado olor a petroquímicos flotaba en el aire. No era un olor desconocido. Era el mismo olor que había olido en Abu Dhabi y Riad. Pero la escala era diferente. En los campos de Oriente Medio, ese olor se diluye en la vasta extensión. En Salina Cruz, el olor envolvía toda la ciudad. Desde el coche que se dirigía a las instalaciones de refinación, miré por la ventanilla. Las chimeneas se extendían sin cesar. Hileras de tanques plateados se alineaban a lo largo de la ladera de las colinas. Los oleoductos que conducían al puerto cruzaban por encima de la carretera. Lo que más me sorprendió fue el movimiento. A pesar de ser de noche, todo seguía moviéndose sin descanso. En las instalaciones, brillantemente iluminadas, la gente con uniformes de trabajo se movía afanosamente. El guía mexicano me explicó: esta instalación funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Si la detenemos una vez, tarda 2 días en volver a funcionar. Por eso nunca la detenemos. En mi corazón sentí admiración. Los campos de Oriente Medio también funcionan las 24 horas, pero allí
Había vastas extensiones de tierra. El espacio era la fuerza. Salina Cruz era diferente. Todo estaba densamente combinado en un espacio reducido. No había desperdicio. El final de un proceso era el comienzo del siguiente. A las 3 de la mañana, presencié directamente las operaciones de carga y descarga en el puerto. El crudo se descargaba de un gigantesco petrolero. El proceso de moverlo por los oleoductos a las instalaciones de refinación se llevaba a cabo sin la menor pérdida de tiempo. El jefe de campo me dijo, cuando un barco llega, la descarga se completa en 6 horas. No creo que se pueda alcanzar esta velocidad en ningún campo de Oriente Medio. No es presumir, es un hecho. Es porque hemos estado haciendo solo esto, una y otra vez, durante décadas. Esas palabras me calaron hondo. Es porque hemos estado haciendo solo esto, una y otra vez, durante décadas. A la mañana siguiente, me senté frente al jefe de la Corporación Energética Mexicana. Le pregunto con franqueza, comencé, ¿cuál es la razón de esta cooperación incondicional? Debe haber algo a cambio, ¿verdad? Una nación no actúa sin una razón. El jefe me miró por un momento, y luego abrió lentamente la boca. Hace 30 años, México era un país realmente vulnerable en algunos aspectos. A pesar de producir petróleo, si no podíamos refinarlo o asegurarnos su distribución, nuestras fábricas se detenían y enfrentábamos escasez. Recordamos esos momentos, sabemos lo indefensos que fuimos durante las crisis energéticas. Conocemos a la gente que pasó inviernos fríos sin calefacción. Se detuvo un momento, por eso lo construimos. Para ser un país inquebrantable, capaz de soportar incluso si la energía se interrumpe. Durante 50 años, solo hemos hecho eso. Si ahora podemos ayudar al mundo, es gracias a lo que la generación de nuestros padres construyó día y noche. Simplemente estamos devolviendo lo que recibimos. Mientras escuchaba esas palabras, sentí que una parte de mi pecho se volvía pesada. Simplemente estamos devolviendo lo que recibimos. Esas palabras resonaron en mis oídos durante un tiempo. Regresé a Ciudad de México y asistí a la reunión final. Era el momento de aprobar formalmente que la operación centralizada en México se pusiera en marcha. Las delegaciones de los países procedieron con los trámites de firma. Llegó mi turno. Tomé el bolígrafo y me detuve un momento. Recordé mi yo de hace una semana. Yo, que me había reído por lo bajo cuando se mencionó el nombre de México. Yo, que creía que un país con petróleo nunca podría depender de un país que, aunque productor, no era percibido como un gran refinador global. Estaba equivocado. En mi corazón, me dije, completamente equivocado. El bolígrafo se deslizó sobre el documento. Un sistema de cooperación energética de emergencia en el que participaban México, Oriente Medio y otros 19 pascalices del mundo. Una forma de cooperación sin precedentes. Y en su centro estaba México, un país que no se consideraba una potencia exportadora de productos refinados a gran escala hasta ahora. Fue nuestra decisión. Esa noche, de regreso a la habitación del hotel, miré por la ventana durante mucho tiempo. Bajo el cielo nocturno de Ciudad de México, la ciudad brillaba. Una ciudad que no duerme, una ciudad que no descansa, una ciudad construida por personas que nunca se rindieron en 50 años. Por primera vez, sentí que entendía un poco qué tipo de país era este. La amenaza del bloqueo de Hormuz finalmente se levantó 3 meses después de que se estableciera el sistema de gestión conjunta internacional. La tensión militar se alivió gradualmente. No es que no hubiera habido crisis en el camino. 2 veces estuvimos a un paso del conflicto armado. Cada vez, la atención del mundo se volvía hacia Salina Cruz y Coatzacoalcos. Mientras la ruta mexicana estuviera activa, se pudo evitar el pánico total. Cada vez que el estrecho se tambaleaba, antes todo el mercado se estremecía. Pero esta vez fue diferente. Dado que la ruta mexicana ya estaba operativa, el impacto fue considerablemente menor. El mundo lo presenció. 5 meses después, se notaron cambios, no solo en el estrecho de Hormuz. También había factores de inestabilidad en el estrecho de Malaca y el mar de China Meridional. Cada vez, los expertos del mercado energético mundial mencionaban automáticamente a México como la primera alternativa. México se había convertido en el punto de referencia
para la seguridad energética. En algún momento había sucedido. Una vez que la situación se estabilizó por completo, se celebró una ceremonia de agradecimiento en Abu Dhabi. Era una reunión de la Agencia Internacional de Energía y delegaciones de países productores. Yo también estaba allí. Cuando la delegación mexicana entró, estallaron aplausos en la sala de conferencias. Fue un aplauso espontáneo. Nadie lo había ordenado. Una persona tras otra de las que estaban sentadas se puso de pie. Fue una ovación de pie. Yo también aplaudí y me puse de pie. Siguieron los anuncios oficiales. Durante la situación del estrecho de Hormuz, el volumen de emergencia procesado por México fue de un total de 230 millones de barriles. Se suministró de manera estable a 17 países de Asia. Se evaluó que, sin esta cifra, las bases industriales de algunos países se habrían tambaleado. Singapur, la India, las principales naciones del sudeste asiático expresaron oficialmente su agradecimiento, mencionando directamente el nombre de México, y luego siguió un hecho aún más sorprendente. México no cobró a los países una parte de los costos adicionales incurridos durante este periodo. Como era una situación de emergencia, produjo a precio de costo, no a precio de mercado. Fue una decisión del lado mexicano de no obtener ganancias. Solo recibiría los costos laborales de la operación de emergencia y los costos de operación de las instalaciones. La sala de conferencias quedó en silencio por un momento. Comprendí el significado de ese silencio. Era gratitud y profundo respeto. Era una reverencia inexpresable hacia una nación que no priorizó el dinero. Después de que terminó el anuncio, busqué al analista Vargas. Estaba bebiendo café y mirando por la ventana. Tenía los ojos cansados, pero su expresión era tranquila y serena. Era el rostro de alguien que se había liberado de 5 meses de tensión. Yo fui el primero en hablar. Al principio, me reí de ustedes. ¿Por qué un país que no es potencia refinadora global se involucra en esto? Pensé. Lo siento. El analista Vargas sonrió. Lo sabía. Continué lentamente. Estaba equivocado. Durante 30 años, creí que los recursos eran el poder. Pero eso no lo era todo. Mover los recursos, conectar el mundo y priorizar la confianza sobre el beneficio. Ese era el verdadero poder. El analista Vargas asintió en silencio. Eso es lo que México ha estado preparando durante décadas. Precisamente porque en el pasado hubo vulnerabilidad, nos esforzamos por construir un sistema. No lamentarnos por lo que no tenemos, sino hacerlo mejor con lo que sí tenemos. Miré por la ventana. México. Me repetí ese nombre en mi corazón. Un país que no conocíamos. No, un país que no habíamos querido ver. Una nación que, con una visión estratégica, había dominado el flujo de energía mundial. Un país que priorizó la confianza sobre el beneficio. Un país que ayudó al mundo sin condiciones. En el avión de regreso a mi país, cerré los ojos por un momento. Lo que aprendí de este incidente no fue una lección de política energética. Fue algo mucho más grande. ¿Qué es la fuerza? No eres fuerte solo por tener mucho. Es no lamentarte por lo que no tienes, sino construir en silencio. Es saber usar lo que tienes para el beneficio del mundo. Esa es la verdadera fuerza. Durante 30 años, solo había mirado los recursos. Pero los verdaderamente fuertes eran las personas que trabajaban en silencio junto a los recursos. Las personas que habían caminado por un solo camino durante 50 años. Las personas que no se detuvieron, aunque nadie los conociera. La nación de esas personas se convirtió en la respuesta cuando el mundo entró en crisis. El avión subió por encima de las nubes. La vista por la ventanilla se abrió. En mi corazón dije, Hassan, estaba equivocado, completamente equivocado. Y por primera vez no sentí vergüenza por ese hecho. Al contrario, sentí gratitud, porque a mi edad había podido aprender algo tan grande. Reconozco a esa nación. Reconozco de corazón a la nación de México. Para concluir esta historia, permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de país es México? Su superficie es el 14 grado más grande del mundo. Su población es de 129 millones de habitantes, el 10 grado más grande del mundo. 13. Tiene petróleo y gas natural, pero también enfrenta desafíos en su refinación y distribución. Sus recursos
son vastos en producción, pero no está en la primera línea de las potencias refinadoras y distribuidoras globales. Cualquier observador diría que no es una nación con las condiciones para ser una superpotencia energética global en el sentido de un hub de procesamiento neutral. Sin embargo, ahora el mundo necesita a esta nación. ¿Por qué sucedió esto? Reflexionemos con calma sobre lo que podemos aprender de la historia de hoy. Primera lección. En lugar de lamentarse por lo que no se tiene, cultive al máximo lo que sí se tiene. México se convirtió en una potencia en el manejo del petróleo, no porque tuviera petróleo de forma ininterrumpida y fácilmente procesable para todos, sino todo lo contrario. Precisamente porque en el pasado enfrentó desafíos con su capacidad de refinación y distribución, a pesar de ser un productor, elevó su capacidad de recepción y procesamiento a los más altos estándares mundiales. Durante la crisis petrolera de 1973, la nación se tambaleó. Las luces de la ciudad se apagaron, las fábricas se detuvieron, y la gente pasó un invierno frío temblando. 6, 7, 8, 9, 10. Ante esa humillación, México tuvo dos opciones: rendirse o hacerse más fuerte. México eligió lo segundo. Esto no es solo una historia de energía. La industria automotriz mexicana es similar. Comenzó con la fabricación y ensamble, y ahora es un líder mundial en producción. La industria de astilleros también. Un país que produce acero para hacer los barcos, pero que también se convirtió en un país que construye los barcos más grandes del mundo. Automóviles, acero, electrodomésticos. En ninguno de ellos el éxito inicial provino de una abundancia de recursos. Todo es el resultado de no lamentarse por lo que no se tiene, sino de llevar al límite lo que sí se tiene: personas, tecnología y voluntad. Un país que se hizo fuerte precisamente por sus desafíos. Eso es México. Segunda lección. El sistema es más fuerte que los recursos. Hassan al-Thani se dio cuenta precisamente de esto. Poseer petróleo y mover petróleo eran problemas diferentes. Los países con la mayor cantidad de petróleo del mundo se encontraron indefensos cuando el suministro se interrumpió. Por otro lado, México, un país que, aunque produce petróleo, no era el centro de la refinación global, se convirtió en la respuesta a esa crisis. ¿Por qué? Porque tenía un sistema: el clúster de refinación y petroquímica de Salina Cruz y Coatzacoalcos, los puertos de Veracruz y Manzanillo, la red de oleoductos que conecta todo el país, la capacidad de construcción y reparación de buques de clase mundial. 1, 3, 4, 5. Todo esto no existía de forma aislada. Todo estaba conectado como un único sistema. Cuando el crudo entraba, se refinaba, se almacenaba, se distribuía y se exportaba. Todo el proceso funcionaba sin la menor pérdida de tiempo. Se necesitaron 50 años para construir este sistema. El mundo no se dio cuenta. Se construyó en silencio y diligentemente. Y luego, en el momento en que el mundo más lo necesitaba desesperadamente, ese sistema brilló. Los recursos se pueden obtener o perder. El petróleo puede agotarse o ser reemplazado por otras fuentes de energía. Pero un sistema es diferente. Un sistema que acumula tecnología y experiencia no se derrumba de la noche a la mañana, y tampoco se puede imitar de la noche a la mañana. Esa es la verdadera fuerza. Tercera lección. La confianza es el activo más duradero. Mongolia eligió a México para un proyecto de $4,000 millones, rechazando a China con una oferta de $20,000 millones. Países africanos eligieron a México, a pesar de que otras grandes potencias ofrecieron sumas mayores. Durante la crisis de Hormuz, el mundo llamó a México como la primera respuesta. ¿Por qué? No solo porque México tenía la capacidad, sino porque podían confiar en México. México es un país que cumple sus promesas. Es un país que no impone condiciones. Es un país que, una vez que decide ayudar, ayuda hasta el final. Esto no es una coincidencia. Nace de los valores que los mexicanos han mantenido desde tiempos ancestrales. El espíritu de reciprocidad y compromiso. La moral individual se ha convertido en la moral de la nación. La confianza es difícil de cuantificar. No aparece en los estados financieros, pero en los momentos decisivos,
El mundo compra la confianza antes que el dinero. Un país que ayudó sin condiciones es recordado, y cuando llega la crisis, el nombre de ese país es el primero en ser llamado. Ese país es México. Cuarta lección. La neutralidad no es debilidad, es estrategia. Una de las razones decisivas por las que México fue elegido como hub energético fue su neutralidad. México tiene una alianza con Estados Unidos, pero también mantiene relaciones amplias y buenas con Oriente Medio. Aunque hay tensiones con China, no excluye a China en cuestiones energéticas. También coopera con Rusia cuando es necesario. No toma partido completamente por un lado o por el otro. Esto puede parecer debilidad, puede parecer que no hay convicción, pero en una era en la que el mundo está dividido, el valor de un país que puede comunicarse con todas las naciones es incalculable. Cuando Estados Unidos y China se miran fijamente, no hay muchos países que puedan dialogar con ambos. México es uno de esos pocos países. Esto no es una debilidad geopolítica, es un activo geopolítico. Neutralidad no significa ausencia de principios, significa ser un puente en medio de los conflictos entre naciones. México ha desempeñado ese papel de puente durante 50 años. Aquí radica una de las razones por las que el mundo necesita a México. Quinta lección. El verdadero poder nacional se revela en tiempos de crisis. Hay cosas que no se ven en tiempos de paz. La capacidad de reserva, la resiliencia del sistema, la velocidad de respuesta a una crisis. Esto no es tema de conversación en tiempos de paz. No es noticia. Pero cuando el mundo se tambalea, todo esto se convierte en primordial. México tiene reservas de petróleo para 180 días, el doble del estándar legal, 14. ¿Por qué acumular tanto? Es por la determinación de no volver a tambalearse. Es por la memoria de 1973, 6, 9. Esa preparación, que parece excesiva, salvó al mundo en el momento de la crisis. El poder nacional no es un desfile militar ostentoso. Es no tambalearse cuando llega una crisis y poder apoyar a quienes se tambalean. Esta historia demostró que México es ese país. Finalmente, debo decirles de dónde vino todo esto. Este sistema no fue construido por la generación joven. Fue construido por personas que comenzaron desde cero hace 50 años, en una época en la que no había nada. Personas que viajaron a campos petroleros internacionales o trabajaron incansablemente en casa, construyendo infraestructura, ganando divisas. Personas que doblaron la espalda y sudaron, y mantuvieron las fábricas en funcionamiento día y noche. Personas que soportaron todo con la única intención de que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. En lo que esas personas construyeron, se asienta el México de hoy. Cuando el mundo llama a México, en realidad está llamando a esas personas, porque su sudor, su voluntad y su integridad siguen vivos dentro de la nación de México. Ese es el verdadero recurso de México.